Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a La Hora de la Familia, su programa de Suyapa TV dirigido a aquellos padres y madres de familia que quieren realmente tener unos hogares sólidos, unos hogares fuertes, y estamos aquí, hoy sí completos, el equipo de La Hora de la Familia, doña Ana Lucía Costa de Celaya, Luchi, ¿cómo estamos, Luchi? ¿Qué tal? Entusiasmada de estar nuevamente en el set y bien acompañada como siempre. Y doña Gracia Zúñiga de Villedo. Doña Gracia, aquí estamos, además, estamos en el mes de mayo todavía y vamos a tocar un tema que tiene que ver justamente con la maternidad. Pues mayo es el mes de la madre, el mes de María, ¿verdad? El mes de las flores, y creo que es importante que reflexionemos sobre la importancia que tiene la maternidad hoy que, digamos, no tiene tan buena prensa, y tal vez voy a empezar con una noticia un poco negativa, digamos, pero hace unos meses recuerdo haber leído una noticia de una política española justamente que pues tuvo un único hijo, tuvo un hijo hace tal vez ahora hará un par de años, pero luego escribió un libro en donde decía que sentía que había perdido más que ganado. O sea, que había perdido calidad de vida, que había perdido el sueño, que había perdido libertad, y que sí, que era una experiencia interesante, bonita, pero que ella no sabría realmente decir si valía la pena. Así estamos, doña Gracia, así estamos, Luchi. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes? Primero, una de las cosas tal vez, y producto de este ejemplo pues negativo que acabo de dar, es entender lo siguiente: la maternidad no es un derecho, la maternidad es un don. A ver, tal vez empieza doña Gracia, luego Luchi, comentando esta idea. O sea, la maternidad es un don, es un regalo, es algo incluso inmerecido y no es un derecho, no es algo a lo cual una mujer, digamos, es que yo tengo derecho de ser madre. ¿Por qué no? Bueno, lo primero es porque la vida en sí es un misterio y el concebir o el no concebir no es algo que dependa directamente de nosotros, es todo lo contrario. Yo he conocido casos de algunas mujeres que dicen yo no quiero tener hijos y pues empiezan a planificar o empiezan, ¿verdad?, distintos métodos para no concebir, y cuando quieren no pueden. Entonces ahí verdaderamente uno se da cuenta que la vida es un misterio. De hecho, ahora que con la tecnología se puede ver todo el proceso de desarrollo y de evolución desde esa primera célula, ese cigoto, todo el proceso de transformación hasta el niño que nace 9 meses después, uno puede ver que realmente es algo maravilloso, es algo que no cabe dentro de la cabeza de cada uno de nosotros comprenderlo. Y es un querer de Dios, porque Él quiso, ¿verdad?, que nosotras, las mujeres, tuviéramos esa habilidad y esa capacidad de concebir y de dar vida, de dar vida. Entonces eso, lógicamente, que comporta unas responsabilidades, comporta unas exigencias, y no, uno no lo puede negar. Un hijo, ¿verdad?, es fruto del amor, aunque hay hijos no deseados, como decía San Juan Pablo II, que tristemente esa expresión de los hijos no deseados es dura, es hiriente, es dolorosa, porque creo que para cualquier ser humano sentirse hijo o hija no deseada debe ser terrible. Pero esos hijos requieren de una entrega, de una generosidad y de un sacrificio de parte nuestra. Pero es que la vida, como dicen, es una rueda que da vuelta, porque todo ese cuidado, toda esa abnegación, todo ese sacrificio que puede comportar la maternidad en esos primeros meses, en esos primeros años, luego se ve retribuido al final de la vida, porque somos nosotros los que nos volvemos adultos, los que vamos necesitando del cuidado, de la atención y del cariño de los hijos. Entonces, decía San Juan Pablo II, esos padres que no quieren tener hijos desarrollan esos hijos egoístas que al final de la vida no quieren saber nada de sus padres y piden a gritos la eutanasia. O sea que es una realidad que hay que reflexionarla, hay que pensarla, porque nos lleva a lo que ese dicho de hoy por ti, mañana por mí. Ok, aunque ojo, que evidentemente justamente vamos a hablar más adelante de esas
virtudes propias de la maternidad. Una es la generosidad y ordinariamente las madres se dan y no están esperando nada a cambio. Ahora, Luchi, ¿por qué ese, de alguna manera, incluso desprecio de la maternidad? Es decir, ¿por qué ahora ese cambio de mentalidad donde efectivamente, por ejemplo, uno de los temas que durante siglos se manejó es que la maternidad era como la plena realización de la mujer? Ahora hay corrientes de pensamiento y grupos de personas que dicen que realmente que no, o sea, que no hace falta la maternidad para llegar a la plenitud, en el caso de la mujer. Sí, yo creo que tanto esto último que menciona como el ejemplo que nos daba al inicio sobre esta mujer que hace un balance y al final le parece que son más restas que suma la maternidad, creo que todo esto responde a varias cosas. Uno, un egoísmo que se ha ido generalizando, donde constantemente estamos pensando única y exclusivamente en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en que nada nos saque de la zona de confort. Y otra es una visión materialista y utilitarista. Es decir, nos vamos mucho por toda la renuncia que supone una maternidad en función económica, en función profesional de mi carrera, de lo que yo puedo estar alcanzando versus qué me da este hijo, qué me da el ser madre. Entonces, cuando prevalecen esas dos visiones, de que yo soy el centro y que además todo lo cuantifico o de alguna forma lo veo en función de un costo-beneficio, entonces cualquier sacrificio, y la maternidad, ya lo decía usted, es una entrega, es una renuncia a muchas cosas, pero al mismo tiempo las que lo hemos vivido, sabemos que es también un crecimiento profundo como humanos, como personas, que es una mejora continua, porque el ser madre nos abre a otros, nos permite ser generoso aun cuando a veces duele o a veces cuesta, pero nos va haciendo una persona con un corazón que se ensancha, que no es al contrario, que pareciera hoy en día que es como que se nos encoge. Es todo lo contrario. La maternidad, todas las que lo hemos vivido, sabemos que nos va día a día como puliendo, como haciendo personas con una capacidad de entrega, de donación, de comprensión. Empezamos a comprender a otra persona, a un hijo, a una hija, ¿verdad? Con todas sus realidades. Incluso pensemos lo que hace un niño con necesidades especiales en una familia, porque no solo hace de la madre una mejor persona, sino que también del padre, de los hermanos, de la gente que nos rodea, porque es ahí donde nos encontramos, es ahí donde nos damos cuenta, soy capaz, ¿no?, de muchas cosas buenas. O sea, aún en mi mezquindad, aún en mi pobreza humana, la maternidad, no sé, es de verdad como un curso de mejora auténtica y profunda en la persona. Pero, doña Gracia, o sea, uno puede ver, por ejemplo, cómo hay cierta actitud incluso indiferente, desprecio, efectivamente. O sea, por ejemplo, hoy una madre de familia numerosa, algunos la ven como Mal vista. o sea, como está loca, ¿no? O sea, realmente, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo es que va a renunciar a su tiempo, a sus gustos, a su vida, a su profesión? Y no digamos, por ejemplo, cuando hoy una mujer decide, ¿verdad? Y porque pues materialmente pueden con su esposo decir, no, yo realmente, mi profesión va a ser mamá, me voy a quedar en la casa, a criar estos hijos. ¿Por qué? Luchi de hecho ha dado ya muchos elementos, pero ¿qué realmente, qué es lo que ha pasado? Y sobre todo, ¿qué tenemos que recuperar? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer las parejas jóvenes? ¿Verdad? Y luego incluso los varones, o sea, para que efectivamente se recupere ese sentido de don de la maternidad, ese sentido de bendición, ¿verdad? O sea, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ese salmo que dice, ¿no? Dice como mi mujer, la mujer como viña fecunda, ¿no? Parra Dice, fecunda. exactamente, parra fecunda, ¿no? Con los renonos como alrededor de la mesa, ¿no? Los hijos alrededor de la mesa, como que efectivamente en ese caso es una bendición, o sea, para la mujer poder concebir, poder dar a luz. Pero eso parece como que incluso en algunos ambientes que se llaman cristianos,
no se piensa igual. Yo creo que uniendo lo que decía Luchi con la mentalidad individualista, egoísta, materialista que prevalece hoy, pues se ha ido colando también toda una difusión, ¿verdad? Y sobre todo dirigido hacia la mujer los últimos 30 años, podríamos decir, donde constantemente, y esto que viene, ¿verdad?, dentro de envuelto en una ideología donde dice que la maternidad, que la vida de familia idiotiza, embrutece y esclaviza a la mujer. Y esas tres frases, ¿verdad?, de que como que si uno se hace más tonto porque, ¿verdad?, si uno se queda en casa o uno se pierde las oportunidades, luego cuando se habla tanto de la realización personal, entonces lógicamente pareciera que los hijos son un obstáculo, son, ¿verdad?, los elementos que impiden mi desarrollo personal. Eso ha calado mucho en el pensamiento de mucha mujer joven que sí ha caído en el error de pensar que los hijos constituyen, ¿verdad?, como una barrera que impide su crecimiento y su realización. De hecho, estamos viendo, ¿verdad?, cómo en países europeos se habla del invierno de la población. El invierno demográfico, porque ya no, las mujeres no quieren tener hijos. Pero se produce ese fenómeno, ¿verdad? Y la semana pasada el Papa Francisco de forma expresa hizo referencia al hecho de que terminan criando perros como si fueran hijos. Sí. Porque el corazón humano está hecho para amar, el corazón humano está hecho para darse, el corazón humano, ¿verdad? Y nosotros que somos creyentes sabemos que encontramos la felicidad a través de esa entrega y de esa generosidad. Y cuando eso no se da, pues lógicamente hay como un boomerang, donde quien termina siendo afectada y termina siendo dañada es la mujer, porque donde uno puede más bien realizarse más, donde puede dejar más huella, donde uno puede dejar, ¿verdad?, como más impresa, ¿verdad?, el ser de cada uno de nosotros es en un hijo, es en una hija. Vamos a una pausa, pero yo quiero dejar pensando a Luchi durante la pausa y quiero, Luchi, que nos diga qué papel jugamos, qué tenemos que ver los hombres en esta, para mí, involución en la manera de pensar. Ahora vamos a la pausa, no nos cambien. Continuamos aquí en la hora de la familia. Estamos hablando de la importancia que tiene celebrar la maternidad. O sea, la maternidad es un bien, la maternidad es un don. Aunque en la primera parte del programa hemos visto los tropiezos que tiene ese concepto de maternidad ahora, no en este siglo XXI. Luchi, ¿qué culpa o qué papel hemos jugado de a lo mejor no tan positivo los hombres en esa idea que se ha un poco implantado de que efectivamente la maternidad no es todo lo hermoso, lo romántico, ¿verdad? Uno ve, ¿no?, para el Día de la Madre, las canciones, los poemas, y alguien puede decir, yo no me creo esa historia. Bueno, creo que los hombres siempre juegan un papel fundamental en todo lo que corresponde a la crianza de los hijos, a la familia. Creo que uno de los grandes problemas que se han dado es el dejar de alguna forma sola a la mujer, en que la maternidad termina siendo una responsabilidad casi exclusiva de la mujer, y una mujer que se ve además en medio de un ámbito laboral exigente, de un hogar donde cada vez hay menos apoyo, porque las familias se van reduciendo, porque quizá no tenemos manos en casa que ayuden, ya no ahí está la tía o una abuela, Sí. sino que las familias, pues, que antes eran extensas se van haciendo, pues, cada vez más nucleares. Entonces, pensar que esa doble jornada que la mujer le ha venido tocando, ¿no? Eso ha venido a agravar y quizá a desilusionar, digamos, o desmotivar también un poco a la mujer. Entonces, volver a retomar o tomar un nuevo papel, que es ese papel de paternidad y maternidad en equipo,
porque no es solamente un tema de que alguien te ayude en las tareas, de cuidar a los hijos, de sacar adelante un hogar, es de pensar que se requiere del hombre, ¿no? Tanto como la madre. El padre deja una huella profunda en los hijos. Y ya lo decía un santo, ¿no? De que se requiere, pues, que el hombre participe más del hogar y que la mujer tenga un papel más en el mundo también, lograr ese equilibrio. Pero necesitamos que haya un eco en el hombre, en el padre, ¿no? Con esa alegría, esa ilusión de recibir a cada hijo, con ese compromiso profundo, ¿no? Permanente, no solamente en el momento del parto, sino que a lo largo del día a día, de esa cotidianidad, de ayudar en las labores, porque al final siento que las mujeres nos sentimos solas cuando llega al tema del hogar, del cuidado de los hijos, sobre todo de los pequeños, como que de alguna forma se piensa que eso solo le compete a la mujer y que es poco lo que el hombre puede hacer. Entonces creo que sí hay que meter ahí más el hombro en ese sentido. Sí, porque claro, la realidad ha cambiado. Es decir, de alguna manera era más sencillo, y lo pongo muy entre comillas, cuando estaba la mamá en la casa, ¿verdad? Y a cargo, porque también tenía muchísimos sombreros, ¿verdad? Que tenía que estarse cambiando constantemente, y ahora, como ustedes, el tema de la doble jornada ha empeorado. O sea, hay un tema de largas jornadas de trabajo, de exigencia laboral. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, cuando una mujer tiene conozco algún caso, ¿no? En una empresa y tiene un cargo importante y tiene que viajar constantemente, ¿verdad? Y tiene niños pequeños, es todo un reto, es todo un reto. Entonces también pues el papá tiene que asumir también un rol más activo, ¿no? Mucho más dinámico. Pero bueno, vamos a ver cómo efectivamente esas ideas que se han tenido de lo hermoso que es la maternidad siguen teniendo sentido, porque además hay una serie como de virtudes que son tan notables en las madres, ¿verdad? Y uno, pues la primera referencia que tiene uno es su propia madre. Y luego con el paso del tiempo, con el tiempo va pasando y uno tiene más capacidad como de análisis, de raciocinio, y uno dice, wow, o sea, realmente qué capacidad. Yo realmente, le digo, en este Día de la Madre, además, recién pasado, yo analizaba un poco la figura de mi suegra, es interesante, de mi mamá y ahora de mi esposa, ¿no? Y una de las virtudes, de las cualidades que yo más destacaba en las tres, ¿verdad? Es esa capacidad como de dar el brazo a torcer, es decir, de restarse importancia, incluso de humillarse, doña Gracia. Es para que, por ejemplo, en el caso de un hogar, para que la suegra, digamos, para intervenir de una manera muy discreta y evitar generar algún tipo de debate interno, aunque eso la haga hacerse a un lado, que debe doler, porque es un tema donde uno de los dos está involucrado y dice, pero aquí lo más inteligente es que me haga a un lado. Eso solo las mamás lo hacen. Es quizá lo que decía Luchi hace un rato, que la maternidad es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de desarrollo personal. Aunque uno en determinado momento, cuando dicen verdad, las cosas se ven más claras cuando han pasado. Entonces y usted dice, ¿verdad? Al valorar el papel de una madre que ya no la tenemos aquí, al valorar el papel de una suegra, de una esposa, uno tiene que ver distintos aspectos, porque sí hay una negación, pero también hay una compensación. Es sí. El único lugar donde somos totalmente insustituibles es como madres. Uno puede ser sustituido en una empresa, ¿verdad? Donde sea, en cualquier lugar destacado de sociedad, por personas de igual o mayor capacidad, pero como madre de un hijo, de una hija, somos totalmente insustituibles. Y es precisamente ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar en ese hijo, en esa hija, aspectos de su personalidad que nadie más, que no es la escuela, que no es la universidad, sino es la impronta y la huella de una madre. Cuando uno va conociendo, yo le digo, ¿verdad?, con la experiencia de trabajo en escuela, cuando uno ve a un niño, cuando uno lo ve,
luego y conoce a la mamá, uno se da cuenta, ¿verdad?, de que ahí está el trabajo de esa madre. Yo recuerdo con niños chiquititos de preescolar que eran, ¿verdad?, que llegaban como muy arregladitos, muy cuidaditos, muy tal, ¿verdad?, que eran muy cuidadosos con sus cosas, y luego uno veía a la mamá y era como un reflejo, porque un hijo refleja una madre. Todos tenemos, ¿verdad?, como esa impronta de ese trabajo artesanal, de ese trabajo que alguien decía, ¿verdad?, como de orfebre, de ir puliendo la personalidad de cada uno de los hijos. Y claro, y las madres tenemos el reto que decía Luchi, que tenemos que estar simultáneamente en dos partes y tenemos que tener ese orden, esa organización interior para estar con equilibrio en ambos lugares. Porque, y esa es una frase que yo le he aprendido a Luchi, que dice que ningún éxito profesional compensa un fracaso personal. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber dónde tengo que dar mi mejor yo. Bien, pues bueno, o sea, y además para nosotros los cristianos, los católicos, ¿no? Creo que también este mes nos lleva invariablemente a la figura de la Madre Común, ¿no? De la Virgen, ¿no? Tenemos unas fiestas, tal vez alrededor del 13 de mayo, ¿verdad? Que todos recordamos, ¿no? La fiesta de la Virgen de Fátima. Yo creo que ahí podemos como encontrar un resumen de esas virtudes de la maternidad y también reconocer que efectivamente la maternidad vale la pena. O sea, que no es que la Virgen no la tuvo para nada fácil, para nada fácil cuando uno empieza a ver el Evangelio, ¿no? Lo que pasó y cuando lo vemos al pie de la cruz incluso, ¿no? Entonces, y sin embargo, ¿no? Se entregó plena, total, con toda generosidad y nos sigue acompañando, ¿verdad? A los que estamos aquí, todavía en vía, ¿no? Caminando y bueno, creo que es algo que también tenemos que fomentar en nuestros hijos y reconocer, ¿no? Un destello de María en cada una de las madres con las que nosotros, las esposas, ¿no? O las hijas el día de mañana, ¿verdad? O esas mamás que uno va conociendo y que efectivamente uno va reconociendo cómo si hay, a pesar de todo lo que se diga en contra, sigue teniendo vigencia esa capacidad de entrega, de sacrificio, de renuncia, incluso a las aspiraciones legítimas en bien de sus hijos. Y bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión, en otra hora de la familia.